El pastor encuentra a Dios en el cielo durante una SM y revela los peligros ocultos del orgullo. Lucas cayó al suelo con un golpe sordo, la tormenta azotando cada rincón del pequeño pueblo como un grito desesperado. El viento rugía, arrancando techos y doblando los árboles como si fueran simples ramitas. La oscuridad era un manto pesado, roto solo por los relámpagos que despedazaban la noche y revelaban, por un instante fugaz, la faz desencajada del pastor. Su corazón latía a 1000, la respiración cortada, la garganta apretada en un mudo que parecía no soltar jamás. Y entonces sucedió algo que nadie pudo creer. Lucas sintió cómo su cuerpo flotaba, liviano, distante. La tormenta desapareció. Un silencio absoluto, caliente y profundo, lo envolvió y frente a él apareció una figura de luz tan intensa que quemaba la mirada y al mismo tiempo atraía como un imán imposible de resistir. Dios mismo, al menos eso era lo que su pecho gritaba con cada latido frenético. ¿Por qué?, preguntó Lucas con la voz quebrada, un temblor infinito recorriéndole las manos. La voz celestial no necesitó palabras. Las imágenes llegaron directas, veloces, como una película irrebatible. Su iglesia, su comunidad, desviada, podrida, la sombra del orgullo devorando silenciosa. La avaricia oculta tras sonrisas hipócritas y abrazos falsos. El pastor veía los rostros que amaba o creía amar, atrapados en la telaraña de intereses invisibles, distrayéndose del verdadero mensaje que él había jurado proteger. No es solo la tormenta que destruye, resonó aquella voz. Es el veneno que habita en tu gente y en ti mismo. Abrió los ojos de golpe. El suelo frío bajo sus manos, la lluvia martillando su rostro, los gritos de auxilio lejanos. Lucas estaba vivo, pero nada sería igual. Ya en la iglesia, un secreto lo esperaba embarrado en las sombras. Un desvío de fondos que dilapidaba lo que debía sostener la fe del pueblo. Lo increíble, huracán de doble filo, era que sus sospechosos eran carne de su carne, amigos de toda la vida, la familia misma que lo había apoyado sin cuestionar. Sus manos temblaron. El dolor de la traición le apretó el pecho con la fuerza de 1000 tormentas. Pero fue ese temblor, esa vulnerabilidad, la que empezó a quebrar su orgullo. Blindado. Porque ¿cómo pedir humildad a otros si perdía la batalla dentro de sí? Mientras investigaba, un antiguo secreto salió de la tierra seca y ardiente de su infancia. Un recuerdo enterrado con miedo y vergüenza, que ahora se convertía en un monstruo que respiraba cerca, acechando su alma y el destino de la iglesia. Rostros que parecían inquebrantables se agrietaron, y entre ellos apareció un enemigo inesperado, alguien en quien confiaba ciegamente. Apuntándole con cuchillos de mentira y doblez, las preguntas brotaban como incendios, uno tras otro, sin pausa. La justicia que Lucas buscaba encendía nuevas llamas, y el fuego exigía más que palabras. Exigía sacrificio, entrega y sobre todo una humildad verdadera, sin máscaras ni juramentos vacíos. La lucha había comenzado. ¿Podrá Lucas romper el lastre de su orgullo para salvar no solo su iglesia, sino lo que queda de la fe sincera de su comunidad? ¿O se hundirá bajo el peso de ese oscuro secreto que ya respira a sus espaldas? La tormenta interior no ha hecho más que empezar. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La lucha había comenzado. Lucas se encontraba sumido en sus pensamientos, el nudo en su pecho apretándose cada vez más. Se sentía arrastrado por el peso de las revelaciones, pero no estaba solo. Los rostros de su comunidad lo seguían en su mente, cada uno sumido en sus propios secretos y luchas. ¿Cómo había sido posible llegar a este punto, con su gente atrapada en la red del engaño? Mientras caminaba por el pasillo de la iglesia, el aire se sentía espeso, una mezcla de fragor del viento y el aroma a madera húmeda. Pero de repente, un grito desgarrador estalló. En la sala, Lucas se detuvo en seco. Era María, la anciana de la comunidad, con los ojos desorbitados y una expresión de terror que helaba la sangre. «¡Hay un incendio!», exclamó, señalando hacia el fondo de la iglesia. El fuego ávido devoraba libros sagrados y el altar, enviando columnas de humo oscuro que trepaban hacia el techo. Instintivamente, Lucas corrió hacia las llamas, su corazón latiendo con el doble de ferocidad. Con cada paso, las llamas devoraban el aire, y sus manos buscaban agua en el cercano estanque, que ya se sentía lejano. La comunidad empezaba a agolparse a su alrededor, los murmullos sordos mezclándose con el crujido del fuego. La confusión reinaba, pero entonces, en medio del caos, vio algo que le heló la sangre. Entre las llamas, una figura conocida surgió, su rostro, al principio invisible tras el humo. Era Roberto, el tesorero de la iglesia, con una expresión de desesperación, pero también de determinación. Lucas sintió que algo no cuadraba. ¿Por qué estaba ahí, justo en el epicentro del fuego? Unos pasos más y lo vio, la bolsa que llevaba a cuestas. Una bolsa llena de billetes. Sería el dinero desaparecido, robado. La traición que había sentido se profundizó como si lo hubiera apuñalado. Todo encajaba. Los desvíos, las sonrisas enmascaradas. ¿Había sido Roberto quien había manipulado a su gente desde las sombras? «Roberto, ¿qué has hecho?», gritó Lucas, su voz retumbando por la sala. El hombre miró hacia atrás, y lo que Lucas vio le dejó sin aliento. Los ojos de Roberto brillaban con una mezcla extraña de locura y satisfacción. No era solo un ladrón, se había convertido en el rey de sus mentiras. Una traición como un puñal, fría y certera. «Ellos no merecen saber nada», murmuró Roberto, una sonrisa en su rostro que nada tenía que ver con la salvación. Lucas sintió que el mundo se le venía abajo. La iglesia, sus sueños, su comunidad, todo en llamas por él, por la vileza de alguien en quien había confiado. «¡Detente!», Lucas avanzó, pero Roberto dejó caer la bolsa al suelo. El ruido del impacto resonó como un disparo. Un revuelo de billetes danzó entre las llamas, simulando una lluvia de traición. Mientras sus ojos se encontraban, el fuego no solo consumía la madera, estaba arrasando con la fe misma. El caos estallaba a su alrededor. La gente gritaba, y mientras el fuego crestaba, un rugido sordo resonó en el fondo, como si la tierra temblara. Lucas lo sintió. Era un eco. Algo se rompía, no solo en la iglesia, sino en el mismo tejido de su comunidad. Las preguntas le carcomían. ¿Qué iban a pensar los demás? ¿Cómo había llegado a este punto? Lucas comprendió que no podía rendirse. No ahora, pero la sombra de Roberto flotaba allí, y la traición llevaba el peso del fuego consigo. El principio del fin mostraba su rostro, y el dolor apenas comenzaba.
La tormenta había dejado de ser interna. Ahora el verdadero derrumbe se manifestaba ante él. ¿Podría Lucas enfrentar lo que había sido y lo que está por venir? Su mundo se tambaleaba, y la lucha no había hecho más que comenzar. La lucha había comenzado. Lucas se encontraba sumido en sus pensamientos, el nudo en su pecho apretándose cada vez más. Se sentía arrastrado por el peso de las revelaciones, pero no estaba solo. Los rostros de su comunidad lo seguían en su mente, cada uno sumido en sus propios secretos y luchas. ¿Cómo había sido posible llegar a este punto? Con su gente atrapada en la red del engaño. Mientras caminaba por el pasillo de la iglesia, el aire se sentía espeso, una mezcla de fragor del viento y el aroma a madera húmeda. Pero de repente, un grito desgarrador estalló en la sala. Lucas se detuvo en seco. Era María, la anciana de la comunidad, con los ojos desorbitados y una expresión de terror que helaba la sangre. «¡Hay un incendio!», exclamó, señalando hacia el fondo de la iglesia. El fuego, ávido, devoraba libros sagrados y el altar, enviando columnas de humo oscuro que trepaban hacia el techo. Instintivamente, Lucas corrió hacia las llamas, su corazón latiendo con el doble de ferocidad. Con cada paso, las llamas devoraban el aire, y sus manos buscaban agua en el cercano estanque, que ya se sentía lejano. La comunidad empezaba a agolparse a su alrededor, los murmullos sordos mezclándose con el crujido del fuego. La confusión reinaba. Pero entonces, en medio del caos, vio algo que le heló la sangre. Entre las llamas, una figura conocida surgió, su rostro al principio invisible tras el humo. Era Roberto, el tesorero de la iglesia, con una expresión de desesperación, pero también de determinación. Lucas sintió que algo no cuadraba. ¿Por qué estaba ahí, justo en el epicentro del fuego? Unos pasos más y lo vio, la bolsa que llevaba a cuestas, una bolsa llena de billetes. Sería el dinero desaparecido, robado. La traición que había sentido se profundizó como si lo hubiera apuñalado. Todo encajaba, los desvíos, las sonrisas enmascaradas. ¿Había sido Roberto quien había manipulado a su gente desde las sombras? «Roberto, ¿qué has hecho?», gritó Lucas, su voz retumbando por la sala. El hombre miró hacia atrás, y lo que Lucas vio le dejó sin aliento. Los ojos de Roberto brillaban con una mezcla extraña de locura y satisfacción. No era solo un ladrón, se había convertido en el rey de sus mentiras. Una traición como un puñal, fría y certera. «Ellos no merecen saber nada», murmuró Roberto, una sonrisa en su rostro que nada tenía que ver con la salvación. Lucas sintió que el mundo se le venía abajo. La iglesia, sus sueños, su comunidad, todo en llamas por él, por la vileza de alguien en quien había confiado. «¡Detente!». Lucas avanzó, pero Roberto dejó caer la bolsa al suelo. El ruido del impacto resonó como un disparo. Un revuelo de billetes danzó entre las llamas, simulando una lluvia de traición. Mientras sus ojos se encontraban, el fuego no solo consumía. La madera estaba arrasando con la fe misma. El caos estallaba a su alrededor. La gente gritaba, y mientras el fuego crestaba, un rugido sordo resonó en el fondo como si la tierra temblara. Lucas lo sintió. Era un eco. Algo se rompía, no solo en la iglesia, sino en el mismo tejido de su comunidad. De pronto, un estruendo aún más fuerte atrapó la atención de todos. Un muro de la iglesia cedió, dejando al descubierto un pasillo oscuro que nadie había notado antes, como un secreto enterrado. Lucas no pudo evitar mirar. Una sensación extraña lo llamó, y justo en ese instante brotó una figura del fondo. Era Ana, una mujer de la comunidad que nadie había visto desde hacía meses. Su cuerpo, cubierto de cicatrices, parecía salir de una pesadilla, pero lo que la rodeaba era aún más inquietante. Un brillo extraño en sus ojos,
como si llevara el peso de historias no contadas. «Lucas», gritó, sus palabras atravesando el tumulto. «La verdad está más cerca de lo que imaginas. Todo lo que creías saber es una farsa». La comunidad se congeló. Cada parpadeo parecía un eco distante. Ana dio un paso adelante, y con cada palabra que salía de su boca, la atmósfera se tornó electrizante. Roberto no es el único que ha jugado con la fe de todos. Todos hemos estado cegados. Sigo con vida por una razón. Lucas sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué estaban diciendo? Un murmullo corría entre la multitud, y no podía comprender, no podía asimilar. La traición es más profunda y más oscura. Es de los cimientos de esta iglesia misma, continuó Ana, sus ojos encendidos por la culpa y el miedo. Todo se desmoronaba. La tormenta dentro de Lucas no era nada comparada con la que ahora asomaba en el horizonte. La figura de Roberto, la traición, el fuego. ¿Cómo encajaba Ana en todo esto? Su mundo tambaleaba aún más, y ese callado secreto que había estallado en llamas prometía consumirlo todo. La lucha no había hecho más que comenzar, pero ahora el verdadero monstruo que había acechado en sombras se manifestaba. ¿Podría Lucas descubrir la verdad antes de que todo se convirtiera en cenizas? La tensión lo envolvía. Una tormenta aún más oscura se avecinaba. La lucha no había hecho más que comenzar, y Lucas sintió que cada palabra de Ana se metía en su alma como un dardo envenenado. «¿Qué quieres decir con que la traición es más profunda?», preguntó, su voz mezclada con el rugido del fuego. La imagen de su iglesia en llamas se borraba para ser reemplazada por visiones de su vida, su fe, desvaneciéndose entre las llamas de la traición. Ana respiró hondo, un segundo que pareció eterno. «Lucas, no eres el único que ha estado ciego. Todos llevamos máscaras, y lo que más duele es que», titubeó. La multitud contenía el aliento. «Francisco, el anciano que todos respetamos, él es el verdadero responsable del desvío de fondos». El mundo se desvaneció en un instante. Lucas no podía procesar. Su mente giraba. Francisco, el hombre que siempre había guiado a la comunidad con sabiduría, el mismo que había dedicado su vida a la iglesia. ¿Eran las sombras también la luz? «¿Cómo puedes decir eso?», gritó Lucas, la incredulidad atormentándolo. Las llamas crepitaban, y Ana continuó. «Lo descubrí hace meses. Antes de desaparecer, me metí en sus cuentas. Él está detrás de todo, la iglesia, los fondos robados. Él manipuló a todos. Y no solo eso. La revelación fue como un balde de agua fría. ¿Por qué no lo había sospechado antes? Francisco había sido el primero en darle apoyo cuando asumió el cargo de pastor. ¿Por qué haría eso? Lucas había visto a Francisco como un padre. Las puertas de la iglesia estallaron en un estruendo, y todos giraron hacia la entrada. Un grupo de hombres, con sinceridad desbordante en sus miradas, entró de golpe. Eran los hombres de la comunidad, empujando hacia adelante con un poder aterrador. Al frente, un rostro conocido. Era Joaquín, el hombre que había estado en su lado desde el principio, pero con él venía un aire de intimidación. «No podemos permitir que queme nuestra iglesia», gritó Joaquín, señalando a Roberto, aún en el centro del fuego, el brillo de sus ojos una mezcla de locura y desafío. «Es un traidor». Pero lo que siguió dejó a todos en shock. Joaquín dio un paso al frente, dejando caer un documento arrugado en el suelo. Era un contrato. «Roberto y Francisco están vendidos a quienes quieren despojarnos de nuestra fe. Y yo he sido parte de esto». Me callé. La verdad es que me ofrecieron una suma para mantener silencio, lo admito. La atmósfera se heló. Nadie podía moverse. La traición recorría el aire como una cadena de humo que salía del altar en llamas. Las miradas chocaban entre sí. La confianza se había esfumado. Lucas sintió que su corazón se hundía. ¿Cómo podía ser que Joaquín también estuviera involucrado?
Roberto, cuya risa se alzaba por encima del caos, sonrió cada vez más. «Y ahora verán cómo se consume todo», exclamó, como si todo estuviera bajo su control. El incendio rugía como un animal enfurecido, y en medio de ese caos, Lucas se dio cuenta de que la lucha ahora consistía en más que solo salvar la iglesia. Tenía que salvar las almas de su comunidad. La verdad resonaba más fuerte que el fuego. «Tenemos que unirnos», gritó, pero el miedo y la traición dividían más que la llama. ¿Podría Lucas enfrentar a sus amigos convertidos en enemigos? Cada rostro, cada historia, se transformaba en una sentencia de desconfianza. De repente, un grito penetrante resonó. Ana, deslizada fuera de su visión, cayó al suelo. El caos se detuvo. Todos giraron y a Lucas le heló la sangre. Allí en el suelo se veía un cuchillo ensangrentado, y la mirada de Ana era una mezcla de horror y resignación. Todo se detuvo. La luz parpadeó y el fuego se apagó un segundo, quedando en el aire la sombra de una decisión fatídica. ¿Quién había apuñalado a Ana? La traición había revelado su verdadero rostro, y ahora Lucas sabía que todo lo que había creído estaba a punto de romperse. La lucha apenas comenzaba, pero en la oscuridad, el verdadero enemigo había emergido, y la tormenta estaba lejos de calmarse. La lucha apenas comenzaba, y Lucas sintió que cada palabra de Ana se metía en su alma como un dardo envenenado. «¿Qué quieres decir con que la traición es más profunda?», preguntó, su voz mezclada con el rugido del fuego. La imagen de su iglesia en llamas se borraba para ser reemplazada por visiones de su vida, su fe, desvaneciéndose entre las llamas de la traición. Ana respiró hondo, un segundo que pareció eterno. «Lucas, no eres el único que ha estado ciego. Todos llevamos máscaras. Y lo que más duele es que», titubeó. La multitud contenía el aliento. «Francisco, el anciano que todos respetamos, él es el verdadero responsable del desvío de fondos». El corazón de Lucas se detuvo. ¿Francisco, el hombre sabio que guiaba a todos? Las palabras de Ana se deslizaban por su mente como un eco aterrador. La gente lo miraba con incredulidad, algunos abriendo los ojos como si estuvieran despertando de un sueño espantoso. Pero el caos se desató de inmediato. Un grito desgarrador resonó desde el fondo de la sala. Era Javier, un joven de la comunidad, que se precipitaba hacia ellos con él. Rostro pálido, los ojos desorbitados. «María ha caído al suelo, no responde». El ambiente se congeló. Lucas sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Corrió hacia donde María estaba tendida, su cuerpo frágil sobre las tablas del suelo. Los murmullos se convertían en gritos. La tensión trataba de estrangularlo. Ana lo siguió, aún con el terror reflejado en su rostro. Al llegar vio que María tenía algo en la mano, una pequeña hoja de papel arrugada. Los dedos de María estaban temblando, y Lucas se apresuró a revisarla. «No, María, despierta», rogó, su voz quebrándose en una mezcla de pánico y desesperación. La anciana apenas abrió los ojos. Sus labios se movían, susurros apenas audibles. «La verdad está escrita en el documento», balbuceó. Lucas tomó la hoja. Sus manos temblaban mientras trataba de desenvolverla. Entre el caos, el fuego rugía, resonando con el peso de la incertidumbre. Mientras desdoblaba, Ana se inclinó sobre él, ansiosa. «¿Qué dice?». Las palabras se dibujaron ante sus ojos. La escritura temblorosa de María destilaba una angustia palpable. Era un boceto de un contrato, un acuerdo que involucraba a Francisco y a varios miembros prominentes de la comunidad. Cada palabra era veneno. Cada frase desnudaba una verdad distorsionada.
Era un pacto para enriquecerse a expensas del pueblo, pero lo que hizo que su corazón se detuviera fue la última línea. En caso de traición, un chivo expiatorio será necesario. Lucas se sintió mareado, miró a Ana, y ella le devolvió la mirada, llena de horror y comprensión. Todo lo establecido estaba en juego y todo lo que amaban en peligro. Aún no había terminado. Un estruendo resonó fuera de la iglesia, como un trueno desgarrador. Las puertas se despegaron de sus bisagras y ahí, con la frente arrugada, apareció Francisco, ensangrentado, su ropa destrozada, su rostro ennegrecido por el fuego. El anciano, el guía, el mentor que había sido, ahora era un espectro aterrador. «¡Lucas! ¡Te he estado buscando!», gritó Francisco, tambaleándose. Su mirada no era de paz, sino de desesperación, una mezcla extraña de miedo y furia. «No entiendes, esto no acaba aquí. Ellos vienen por todos nosotros». La multitud se agolpó, murmullos de temor desbordando la atmósfera. El fuego ardía, pero ese momento era la verdadera hoguera. Lucas sintió que el aire se espesaría, las verdades desgarradoras girando a su alrededor. ¿Acaso Francisco había planeado esto? ¿Estaba él también envuelto en los hilos de esta red de traición? ¿O había cosas peores que estaban por revelarse? Y entonces, en un giro que dejó sin aliento a todos, Francisco se volvió hacia Roberto. Lo miró con una intensidad que desnudaba siglos de secretos. «Tú, traidor, sabías lo que iba a suceder desde el principio». Lucas sintió el mundo caerse. La iglesia ardía, y entre la traición y el fuego, la vida de todos estaban en juego. En un instante, la complejidad de sus creencias, la estructura de su comunidad, se tambaleaba. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Podría Lucas salvar lo que quedaba? ¿O todo se desmoronaría como cenizas? La batalla por la verdad estaba lejos de acabar. En ese momento, mientras el humo serpenteaba y el fuego devoraba lo que quedaba de su hogar, el horizonte se oscureció aún más. ¿Qué otros secretos ocultos surgirían de las sombras? ¿Y quién pagaría el precio más alto por ellos? La lucha apenas comenzaba y el futuro, una niebla gris que acechaba en la oscuridad. La lucha apenas comenzaba y el caos se desató en la iglesia. Lucas miró a Francisco, su mentor, con incredulidad. ¿Cómo era posible que todo lo que habían construido estuviera a punto de desmoronarse en un huracán de traiciones? Pero antes que pudiera procesar el giro que había tomado la situación, el estruendo de la puerta resonó como un trueno. La iglesia tembló y el aire se cargó de terror. De repente en la entrada apareció un grupo de hombres enmascarados, con sonrisas burlonas que desfiguraban sus rostros. Eran el tipo de personas que solo veías en malas películas o peores sueños. Lucas sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Uno de ellos era un viejo conocido, Matías, un hombre que había sido amigo de la familia de Lucas. Era inconfundible, pero no había nada de benevolencia en su mirada. «¡Alto!», gritó uno de los enmascarados, alzando un brazo. La multitud se quedó paralizada. El fuego seguía rugiendo, pero pronto esas llamas quedaron ensombrecidas por la nueva amenaza. «Sabemos lo que está pasando aquí», exclamó Matías, su voz retumbando en las paredes. La tensión era palpable. Nadie se atrevía a moverse. «Lucas, debes entregarle el documento a Matías», gritó Ana con pánico. Las palabras de Ana eran como dagas. ¿Entregar el documento a alguien que estaba al mando de unos tipos enmascarados? Lucas sintió que el nudo en su pecho se apretaba. «¿Por qué?», preguntó, tratando de entender, buscando el sentido en medio del caos. Pero Ana solo podía mirarlo con desespero. Matías lanzó una risa sádica. «Deja que el chico se entere. El documento que tiene lleva su nombre», chilló, señalando a Lucas. Los murmullos se esparcieron como un eco. La sangre se le heló. Pensó en la hoja que tenía en mano, las revelaciones desgarradoras de María. «Lucas, escucha»,
No te involucres, le advirtió Francisco. Pero la voz del anciano era solo un susurro ahogado por el pánico generalizado. Los hombres avanzaron, y Lucas dio 2 pasos hacia atrás, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué estaba pasando? La verdad que Ana había revelado, la traición de Francisco, todo se volvió un laberinto de horror. Estaba atrapado en una telaraña de mentiras. Pero lo verdaderamente impactante llegó cuando una de las sombras, tras Matías, retrocedió y se quitó la máscara. Era Julia, la esposa de Lucas. Su rostro reflejaba una mezcla de determinación y miedo. El corazón se le detuvo. «No puedo dejar que esto siga», dijo, su voz temblando, y Lucas sintió que la realidad se desmoronaba. «Tú también», exclamó Lucas. Todo estaba girando. No podía ser. Es necesario, Lucas. Todo lo que creías, todo lo que has luchado. Su voz se quebró, pero sus ojos estaban llenos de un fuego que confundía el amor y la traición. Francisco, Matías y los demás forman parte de algo más grande, y tú estás en el medio de ello. El silencio fue absoluto, solo interrumpido por el crujir de las llamas. Lucas sintió que se ahogaba. «Todo es un juego, Lucas. Un juego que tú no entiendes», continuó Julia, hablando más rápido, como si cada palabra le costara salir. Las llamas tras ellos parecieron responder al miedo, envolviendo a la iglesia en una atmósfera de destino ineludible. ¿Qué estaba sucediendo? Julia, su amada esposa, ¿acaso había estado jugando un papel en este drama inconcebible? «Quítate de su camino, Lucas», gritó Matías, haciendo avanzar a los hombres. Lucas sentía su destino marcándose, arrastrado por la corriente de lealtades traicionadas. Entonces, un ruido atronador resonó en el fondo de la iglesia, y una parte del techo se desplomó. El polvo y los restos cayeron como una lluvia terrible. El mundo se volvía un caos. La verdad y las traiciones se mezclaban entre las llamas. ¿Podría Lucas manejar todo lo que había descubierto? Y sobre todo, ¿podría enfrentar a los hombres que venían por su vida, mientras su propia esposa revelaba ser parte del juego? Las sombras se alargaban, y en medio de la confusión, las conexiones entre ellos se iban tambaleando. ¿Quién era realmente el enemigo aquí? La lucha apenas comenzaba y todo lo que había creído se desmoronaba, dejándolo frente a una verdad devastadora. La tormenta aún no había terminado, y ahora se enfrentaba a un dilema que podría costarle todo. La lucha apenas comenzaba, y Lucas sintió que el caos revolucionaba todo a su alrededor. Mientras Matías lanzaba esas palabras, sus corazones temblaban de miedo y confusión. Los hombres enmascarados avanzaban. La atmósfera estaba cargada de tensión y el fuego crepitaba como un eco de sus propios latidos. El rostro de Julia estaba marcado por una mezcla de compasión y terror. ¿Qué verdad se ocultaba en el oscuro jugo de desesperación que brotaba entre los hombres enmascarados? Las llamas rugían detrás, devorando la iglesia como si se alimentaran de sus secretos. «Lucas, no entregues ese documento», gritó Ana con horror, pero el momento era inminente. El tiempo se escurrió como arena entre sus dedos. De repente, alguien avanzó entre las sombras del encuadre. Era Francisco, pero su postura era diferente, más comprometida, más peligrosa. Lucas sintió que el tiempo se detenía. «Matías», exclamó Francisco, dejando atrás la imagen del protector del pueblo. La mirada que el anciano le lanzó era un fuego en sí mismo. «Tú no puedes hacer esto». Pero Matías sonrió, exhibiendo una sinceridad retorcida que heló la sangre de Lucas. «Esto siempre fue parte del plan, Francisco. Ha llegado la hora de que los que están detrás de la cortina salgan a la luz». Lucas sintió que su estómago se revolvía. ¿Qué estaba sucediendo? En un instante el chasquido de una rueda
Sí, escuchó desde la entrada principal, y todos giraron a ver lo que sucedía. A través del humo emergió un auto negro con cristales oscuros. Los frenos chirriaron y la puerta se abrió lentamente. Una figura alta y oscura salió del vehículo, luciendo un traje impecable y una chupa de cuero. Cada paso que daba resonaba como un tambor en sus oídos. Lucas apenas podía respirar. «Es suficiente». La voz del recién llegado era grave, y parecía como si pudiera hacer temblar la tierra. Era un eco de poder y peligro. «¡Samuel!», gritó Ana, choqueada. Lucas, confundido, intentó recordar quién era, pero su mente era un torbellino. Samuel se acercó, y el odio y la ira brillaban en su mirar. «He estado esperando esto por mucho tiempo», dijo mientras miraba a cada uno de los presentes. «Todo este tiempo he estado al tanto de sus movimientos». La mirada de Matías se oscureció al escuchar ese nombre, la tensión palpable como un hilo de acero. «Tú no puedes hacer esto, Samuel. Todo se ha desmoronado», dijo Francisco con su voz temblorosa. Samuel sonrió, y entonces ocurrió lo inesperado. De un movimiento rápido, sacó un dispositivo del interior de su chaqueta. Una serie de luces comenzaron a parpadear. «Este es el verdadero juego, amigos. Lo que ustedes creen que saben es solo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande», dijo mientras apretaba un botón. El aire se llenó de un zumbido ominoso, y de pronto todos sintieron como si el suelo temblara. Las paredes de la iglesia comenzaron a crujir. El fuego retrocedió por un momento, como si una fuerza más oscura lo estuviera controlando. Los murmullos crecieron entre la multitud. Confusión y miedo reinaban. «¿Qué has hecho?», gritó Julia, mientras todos se dispersaban, buscando refugio. Los hombres enmascarados comenzaron a retroceder, y Lucas sintió que un nudo se formaba en su garganta. La iglesia estaba viva y corrupta, más de lo que jamás había imaginado. «Lo que he hecho es liberarlos», dijo Samuel con una risa burlona. Esta iglesia no era más que un almacén de secretos. Ahora la verdad saldrá a la luz, por las buenas o por las malas. Ustedes no tienen idea de lo que han estado alimentando todo este tiempo. Un estruendo descomunal resonó en el aire mientras otro segmento del techo se desmoronaba. Lucas esperó, incrédulo. ¿Qué parte del rompecabezas le faltaba a esto? La verdad se escurría entre sus manos como agua. Cada palabra que caía y cada revelación que estaba por venir prometían un fuego aún más devastador. El caos reinaba mientras todos trataban de correr hacia la salida. Con cada golpe del suelo, Lucas retuvo la respiración. Samuel, Matías, Francisco, Julia, todos estaban atrapados en una red de traición. Toda su vida, todo en lo que había creído, parecía estar bajo asedio. La tormenta que había comenzado en su interior había salido al exterior. ¿Qué más estaba por revelarse? ¿Quién era realmente el enemigo? La lucha apenas comenzaba, y él se dio cuenta de que el juego había cambiado radicalmente. La oscuridad ahora se cernía sobre ellos, y cada revelación prometía un golpe más profundo que cualquiera que hubieran soportado antes. ¿Podría superar la tormenta que se avecinaba? ¿Podría enfrentarse a la verdad que se asomaba en cada rincón? Todo estaba a punto de estallar. La lucha apenas comenzaba, y Lucas sintió que el caos revolucionaba todo a su alrededor. Mientras Matías lanzaba esas palabras, sus corazones temblaban de miedo y confusión. Los hombres enmascarados avanzaban. La atmósfera estaba cargada de tensión, y el fuego crepitaba como un eco de sus propios latidos. El rostro de Julia estaba marcado por una mezcla de compasión y terror. ¿Qué verdad se ocultaba en el oscuro jugo de desesperación que brotaba entre los hombres enmascarados?
Las llamas rugían detrás, devorando la iglesia como si se alimentaran de sus secretos. Fue en medio de esa confusión que todo cambió. Un estallido ensordecedor sacudió la sala. La pared de la iglesia estalló en 1000 pedazos, y una onda de choque lanzó a Lucas contra el suelo. Polvo y fragmentos de madera llovieron sobre ellos como una tormenta de destrucción. La multitud gritó, y el caos se apoderó de la iglesia. A través del humo, Lucas vio una figura avanzar, el rostro al descubierto. Era Francisco, pero algo en su mirada era diferente. Era una mirada que desnudaba toda la verdad, todo lo que habían creído. Cada palabra fundada en confianza se desmoronó en el aire. «Soy yo», gritó, su voz resonando entre las llamas. Lucas sintió como si el suelo se hundiera bajo él. ¿Qué estaba sucediendo? Francisco, el pilar de su comunidad, ahora se presentaba como el causante de su destrucción. Era como si el tiempo se detuviera. El anciano levantó la mano, mostrando algo tras su espalda. Un dispositivo brillante. Lucas sintió un escalofrío. Todo esto ha sido una trampa desde el principio, continuó Francisco, su voz temblando con una mezcla de locura y sed de poder. Las palabras cortaban el aire como cuchillos. Lucas se levantó, el miedo ahogándose en su garganta. «¿Qué significa esto?», musitó, el incredulidad retumbando en su interior. «Todo está conectado, Lucas. Samuel no es un enemigo, es un aliado. Hemos estado luchando contra una sombra, una organización lejos de aquí que busca destruir nuestra fe y controlar nuestras vidas. Pero todavía no has visto la verdad. La iglesia es solo un frente», gritó Francisco, su mirada oscura recorriendo el lugar. El caos se volvió a intensificar. Lucas giró la cabeza hacia Julia, pero su expresión era de terror absoluto. «Luke, no lo escuches», gritó. Su voz era un rayo en la tormenta, pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento rápido, Francisco activó el dispositivo y el aire se llenó de un sonido desalentador. Píxeles de luz comenzaron a parpadear sobre las paredes, flashes de imágenes proyectadas. Lucas vio escenas de su propia vida, su infancia, los primeros días en la iglesia, cada sonrisa, cada mano tendida. Pero también vio traición oculta, a amigos en las sombras, manipulando todo. Y entre las imágenes, una figura oscura emergió. Era él mismo, como si hubiera sido un títere en un juego manipulador. El corazón de Lucas se detuvo. Su mirada se encontró con la de Matías, quien ahora sonreía maliciosamente. «Tú eres la pieza clave, Lucas. Sin ti, fracasará todo», dijo Matías, mientras las imágenes lo envolvían. Samuel, aún en la puerta, parecía contemplar la tormenta. «Lucas, escúchame. No dejes que el poder de la sombra te consuma. Eres más fuerte de lo que piensas. La verdad es que todos podemos ser manipulados, pero la fe puede salvarte. No solo es cuestión de iglesia, es algo más grande». El sonido del dispositivo aumentó, y Lucas sintió un dolor punzante en su pecho. Era como si toda su vida estuviera colapsando. Todo lo que creía estaba a punto de cambiar. ¿Era realmente solo un peón en un juego que no entendía? Con un grito desgarrador, Lucas se liberó del viento de poder que lo atrajo. «No aceptaré esta verdad», exclamó, y con un movimiento decidido, echó a correr hacia Francisco, dispuesto a terminar con el espectáculo. Pero en un instante, todo se oscureció. Un destello de luz lo envolvió, y se encontró frente a un abismo. La imagen final de su viejo yo, riendo, confiando en esos hombres, cuya verdadera naturaleza ahora se mostraba, le arrebató el aliento. La lucha apenas comenzaba, y la sombra de la traición acechaba, más profunda y oscura de lo que Lucas jamás imaginó. ¿Era realmente un títere?
¿O había un hilo de poder dentro de él, esperando ser descubierto? La tormenta no había hecho más que empezar. La lucha apenas comenzaba, y Lucas sintió que el caos revolucionaba todo a su alrededor. Mientras Matías lanzaba esas palabras, sus corazones temblaban de miedo y confusión. Los hombres enmascarados avanzaban. La atmósfera estaba cargada de tensión, y el fuego crepitaba como un eco de sus propios latidos. El rostro de Julia estaba marcado por una mezcla de compasión y terror. ¿Qué verdad se ocultaba en el oscuro jugo de desesperación que brotaba entre los hombres enmascarados? Las llamas rugían detrás, devorando la iglesia como si se alimentaran de sus secretos. Fue en medio de esa confusión que todo cambió. Un estallido ensordecedor sacudió la sala. La pared de la iglesia estalló en 1000 pedazos, y una onda de choque lanzó a Lucas contra el suelo. Polvo y fragmentos de madera llovieron sobre ellos como una tormenta de destrucción. La multitud gritó, y el caos se apoderó de la iglesia. A través del humo, Lucas vio una figura avanzar, el rostro al descubierto. Era Francisco, pero algo en su mirada era diferente. Era una mirada que desnudaba toda la verdad, todo lo que habían creído. Cada palabra fundada en confianza se desmoronó en el aire. «¡Soy yo!», gritó, su voz resonando entre las llamas. Lucas sintió como si el suelo se hundiera bajo él. ¿Qué estaba sucediendo? Francisco, el pilar de su comunidad, ahora se presentaba como el causante de su destrucción. Era como si el tiempo se detuviera. El anciano levantó la mano, mostrando algo tras su espalda, un dispositivo brillante. Lucas sintió un escalofrío. «Todo esto ha sido una trampa desde el principio», continuó Francisco, su voz temblando con una mezcla de locura y sed de poder. Las palabras cortaban el aire como cuchillos. Lucas se levantó, el miedo ahogándose en su garganta. «¿Qué significa esto?», musitó, la incredulidad retumbando en su interior. «Todo está conectado, Lucas. Samuel no es un enemigo, es un aliado. Hemos estado luchando contra una sombra, una organización lejos de aquí que busca destruir nuestra fe y controlar nuestras vidas. Pero todavía no has visto la verdad. La iglesia es...» «¡Solo un frente!», gritó Francisco, su mirada oscura recorriendo el lugar. El caos se volvió a intensificar. Lucas giró la cabeza hacia Julia, pero su expresión era de terror absoluto. «Luke, no lo escuches», gritó. Su voz era un rayo en la tormenta, pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento rápido, Francisco activó el dispositivo y el aire se llenó de un sonido desalentador. Píxeles de luz comenzaron a parpadear sobre las paredes, flashes de imágenes proyectadas. Lucas vio escenas de su propia vida, su infancia, los primeros días en la iglesia, cada sonrisa, cada mano tendida, pero también vio traición oculta, a amigos en las sombras, manipulando todo. Y entre las imágenes, una figura oscura emergió. Era él mismo, como si hubiera sido un títere en un juego manipulador. El corazón de Lucas se detuvo. Su mirada se encontró con la de Matías, quien ahora sonreía maliciosamente. «Tú eres la pieza clave, Lucas. Sin ti fracasará todo», dijo Matías mientras las imágenes lo envolvían. Samuel, aún en la puerta, parecía contemplar la tormenta. «Lucas, escúchame. No dejes que el poder de la sombra te consuma. Eres más fuerte de lo que piensas. La verdad es que todos podemos ser manipulados. Pero la fe, este presentimiento, la fe puede salvarte. No solo es cuestión de iglesia, es algo más grande». El sonido del dispositivo aumentó, y Lucas sintió un dolor punzante en su pecho. Era como si toda su vida estuviera colapsando. Todo lo que creía estaba a punto de cambiar. ¿Era realmente solo un peón en un juego que no entendía? Con un grito desgarrador, Lucas se liberó del viento de poder que lo atrajo.
No aceptaré esta verdad, exclamó, y con un movimiento decidido echó a correr hacia Francisco, dispuesto a terminar con el espectáculo. Pero en un instante, todo se oscureció. Un destello de luz lo envolvió y se encontró frente a un abismo. La imagen final de su viejo yo, riendo. Confiando en esos hombres cuya verdadera naturaleza ahora se mostraba, le arrebató el aliento. ¿Qué era real y qué no? Y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una explosión sacudió el suelo. Un muro del fondo de la iglesia se derrumbó, dejando al descubierto un túnel. Con un impulso, Lucas se lanzó hacia adelante, sin mirar atrás. Pero al girarse, un rostro le salió al encuentro. Era Hugo, su hermano, un hombre que se creía perdido. Desde la sombra, la furia y la desilusión en sus ojos eran indescriptibles. «Tú eres el traidor», rugió Hugo, mientras aparecía del túnel con una pistola en mano. Lucas sintió que la sangre le bajaba a los pies. Las revelaciones se montaban una sobre otra. ¿Por qué su hermano estaba aquí? ¿Y por qué parecía tan lleno de rabia? «Fue por tu culpa, por tus decisiones», le gritó. En medio de la confusión, cada palabra de Hugo caía como una bomba. La traición se expandía como una ola de calor. Lucas nunca había visto a su hermano de esa manera. «Hugo, escúchame, tú no comprendes», trató de responder, pero el eco del desastre los rodeaba, como si la iglesia estuviera implosionando. Por un instante, Lucas sintió que todo se desmoronaba. Las bases familiares se tambalearon. El amor y la confianza se convirtieron en cuchillas. La verdad borrosa lo impactó con más fuerza. La lucha apenas comenzaba, pero ya no solo se trataba de traiciones en su comunidad. Ahora era personal, era su propia sangre quien lo acusaba. Los lazos que creía inquebrantables estaban hechos pedazos. La tormenta exterior no era nada comparada con la tempestad que se desataba en su pecho. El caos giraba y las sombras acechaban. ¿Cómo, de entre todas las verdades, podría sacar lo que realmente importaba? La lucha estaba lejos de terminar, y el destino de todos, incluido su hermano, pendía de un hilo. ¿Quién saldría victorioso en este duelo de traiciones? La lucha había alcanzado su punto culminante. Lucas se sintió atrapado entre la ira de su hermano y la confusión que reinaba en la iglesia en llamas. La acusación de Hugo reverberó como un eco en su mente. Era un momento que congeló el tiempo. Su familia, su fe, todo se había reducido a una batalla de sandeces. «Hugo, no es lo que piensas», gritó Lucas, pero las llamas crepitaban, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. La desesperación en la mirada de su hermano era palpable. A su alrededor, los miembros de la comunidad miraban, sus rostros llenos de incertidumbre. Francisco, aún sosteniendo el dispositivo, se interponía entre ellos. «No podemos permitir que esto nos divida más», exclamó, su autoridad gravitando sobre el caos. Pero para Lucas, la figura del anciano ya no representaba confianza, sino un nido de secretos. El aire se espesó con el humo, y el estruendo del fuego retumbaba en sus oídos. Samuel miró a Lucas con tristeza. Su voz resonó. «La verdad es la única salida, pero a veces la verdad duele». Lucas lo miró, sintiendo que cada palabra era un golpe más en su corazón. De repente Ana emergió de entre la multitud. «Lucas», gritó, y la desesperación en su tono hizo eco entre las llamas. «No dejes que el odio te consuma. Recuerda por qué estás aquí». Y en ese momento, en medio del estruendo y la confusión, Lucas recordó. La fe que lo había llevado a convertirse en pastor no era solo para proteger la iglesia, era sobre su comunidad, su gente, la vida que compartían, las risas, las lágrimas,
Todos los momentos habían forjado un lazo indestructible. «Hugo», gritó, y la voz de Lucas resonó, desgarradora. «No somos enemigos. La verdadera batalla es contra la sombra que nos ha manipulado». Las llamas lamieron más cerca, y el cielo se oscureció con el humo. Hugo titubeó, y por unos segundos, Lucas vio una chispa de duda en sus ojos. Era su hermano, después de todo. Un hermano que había crecido a su lado, que también había sufrido por los secretos y las traiciones. En un movimiento repentino, Lucas se lanzó hacia él, y en un instante que pareció eterno, se abrazaron. «Podemos superar esto juntos», susurró Lucas, sintiendo el nudo en su pecho aflojarse. Fue un momento de verdad en medio del caos. De repente el dispositivo de Francisco emitió un pitido ensordecedor. «Lucas», gritó el anciano, «esto está a punto de descontrolarse. Debemos actuar rápido». La iglesia crujía a su alrededor como un anciano agotado, y el fuego rugía con una fiereza implacable. «Todos», ordenó Lucas, y su voz sonó firme, resonando con autoridad. «Unámonos, debemos salir de aquí y enfrentar la verdad juntos». Así, una ola de movimiento se desató en la congregación. Lucas, Hugo, incluso Francisco y Matías se encontraron en medio del caos, abandonando rencores y unidos por un mismo propósito: salir, luchar y salvar lo que quedaba de su comunidad. Mientras corrían hacia la salida, las imágenes del dispositivo proyectaron sombras de lo que había sido. Traiciones, secretos, pero también momentos de unión, de esperanza. Finalmente, a través de la puerta, el aire fresco de la noche les dio la bienvenida como un respiro de vida. Se detuvieron en la plaza frente a la iglesia, el fuego iluminando sus rostros, mientras la verdad emergía. Cada uno de ellos, en su propio camino, comenzaba a enfrentar los demonios que habían escondido. Lucas miró a su gente y sintió un nuevo fuego dentro de él, uno que no era de destrucción, sino de renovación. En sus corazones, la lucha por recuperar lo que realmente importaba había comenzado. La batalla aún continuaría. Pero en ese instante, rodeados de amigos y familia, la fe renacía con más fuerza que nunca. «Antes de dejarte ir, necesito que hagas algo muy importante. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas historias. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu participación hace toda la diferencia, así que no te quedes atrás.